Buenas noches, estimados maestros y maestras a nivel nacional. Regresamos con nuevos videos sobre la preparación 100% gratuita que está ofreciendo Mate Ciencias. En esta oportunidad vamos a trabajar tres temitas, uno por separado, ya uno para cada video, para que se pueda entender de una mejor manera. Recomendarle que se suscriba, comente el video, cualquier paso, cualquier cosa acá que podamos discutir, lo deja su comentario en la caja que está en la parte inferior. Bien, bajo ese sentido, vamos a ver primero sobre conflicto cognitivo, después demanda cognitiva y en otro último video en evaluación o retroalimentación, evaluación formativa o retroalimentación. Bien, a ver, propósito de la capacitación. Proporcionar estrategias pedagógicas clave para la gestión de los aprendizajes en matemática, abordando el conflicto cognitivo, la formulación de tareas de alta demanda cognitiva y la aplicación eficaz de la retroalimentación según los estándares que aplica el MINEO, ¿no? O que establece para que nosotros podamos realizar. Bien, como indicamos, primero vamos a ver sobre el conflicto cognitivo. Vamos a reconocer técnicas que generan el desequilibrio piagetano, ok, aplicados obviamente a conceptos matemáticos. Perfecto, entonces empezamos. Conflicto cognitivo o disonancia cognitiva. ¿Qué es eso? Bueno, nos indica que el desequilibrio como motor del aprendizaje matemático es muy importante, ya que debemos poner en tela de juicio los esquemas mentales que ya poseen los estudiantes con los nuevos que va adquiriendo. ¿Ya? ¿Qué dice Jean Piaget? El conflicto cognitivo ocurre cuando el estudiante se enfrenta a una situación, problema o información que contradice sus conocimientos, creencias o estrategias matemáticas previas. Produce un desequilibrio en la estructura mental, genera la necesidad o motivación intrínseca por buscar una nueva respuesta para volver al equilibrio, lo que se llama la equilibración. Es el punto de quiebre donde el error constructivo se transforma en aprendizaje. En efecto, en videos anteriores habíamos visto que las teorías psicológicas aplicadas a la educación, en ellas el constructivismo, ¿qué me dice? Que el docente debe poner en tela de juicio o debe hacer que el estudiante entre en una disonancia cuando se le va incorporando nueva información al estudiante. ¿Ok? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? Primero, producir un desequilibrio en su estructura o esquemas mentales que ya posee. Cuando nosotros trabajamos ya algunos temas específicos en matemática, el estudiante ya posee alguna noción, alguna idea sobre lo que vamos a trabajar, pero pueda que no sea lo correcto, que es lo más común. Entonces también habíamos indicado de que a partir de ese error, nosotros como docentes debemos de trabajar y aprovecharlo como una oportunidad de aprendizaje, lo que se llama el error constructivo. Entonces, es importante generar en el estudiante ese desequilibrio, llegar a ese punto en el que él contradiga sus propias creencias con la nueva información que se le está planteando o con la nueva información que va adquiriendo. Genera la necesidad o motivación intrínseca por buscar una nueva respuesta. O sea, por sí mismo ya va a explorar otras formas, otros métodos, otras estrategias, va a aplicar otras habilidades, va a desarrollar nuevas capacidades para poder dar solución a un problema que desafía lo que él ya conoce. Y esa es la intención. ¿Por qué? Porque si el estudiante comprende lo que está desarrollando, eso también se vuelve significativo, que es otra teoría del aprendizaje significativo. Bien, este tercer aspecto, ¿qué me dice? El punto de quiebre donde el error constructivo se transforma en aprendizaje. Exacto. Entonces, como le dije, estamos trabajando un tema. Es lo más común que el estudiante, al tú hacer una pregunta, el estudiante te responda a su manera, a lo que él cree, y nosotros no debemos juzgar ello, debemos aprovechar, debemos agarrar ese error, agarrar ese,
esa concepción que tuvo sobre algo de manera errónea para poder trabajar a partir de ello. No darle, repito, no darle nosotros como docentes la respuesta, no darle una fórmula, no darle un paso establecido, sino hacer que él explore, ¿ya? Hacer que él a través de preguntas se ponga a explorar otras formas, otras estrategias como lo estamos acabando de ver. Muy bien, estimado maestro. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son las características del conflicto cognitivo? ¿Mm? Primero, la disonancia. Rompe temporalmente la certeza del alumno o del estudiante. Lo que él creía que era una ley matemática infalible, de pronto presenta una nueva falla o de pronto presenta un vacío ante una nueva situación. Entonces, bajo este sentido, debemos lograr que el estudiante, como vimos en la diapositiva anterior, debemos lograr que el estudiante pues entre en un conflicto, entre en una disonancia, entre en una comparación que hay en sus esquemas mentales del que ya posee con el que va adquiriendo. ¿Ya? Y eso no se logra tú dándole todo, sino se logra él explorando varias estrategias, varias formas, varios métodos. ¿Ya? Entonces, una característica importante es cuando el estudiante entra en una contradicción, lo que él conoce con lo que va incorporando esa nueva información. ¿Ya? Esa es una característica muy importante. El desconcierto guiado, ¿qué es eso? No debe ser frustrante al extremo. El reto debe ser lo suficientemente alcanzable en su zona de desarrollo próximo, de acuerdo al nivel en el que está, para que intente resolverlo por sus propios medios. En efecto, ante una dificultad que presente el estudiante, repito nuevamente, el docente no debe participar de manera directa. Al contrario, debe ser un orientador, debe ser un mediador, ya debe ser el guía, ya el que coloca al estudiante en su centro, en su brújula, después de que entró en un tema o en una zona de disonancia, como vimos en el concepto anterior. Muy bien. Reestructuración, es decir, una vez que el estudiante percibe la información, lo asimila, lo compara, se genera ese conflicto, ¿ya? Entonces, él está explorando nuevas estrategias, nuevas técnicas, está desarrollando nuevas habilidades, está aplicando otras competencias, otras capacidades para poder dar solución a ese problema. Una vez que el estudiante pasa por ese proceso, que es muy importante para que él encuentre la significancia de lo que está haciendo, entra en un proceso en el que de nuevo las ideas que tenía al inicio con las ideas que adquirió y lo relacionó, va reconstruyendo ese nuevo concepto, esa nueva noción, va reconstruyendo una nueva estrategia, ¿ya? Eh, que le va a permitir a este estudiante tener más sólido ese concepto o esa teoría que él, o ese concepto que a ti te dio, ¿de acuerdo? Entonces, miren, no es que el estudiante tenga un error y tú de frente actúes, no, es todo un proceso, como acabamos de ver, para que él entienda por sí mismo, no para que lo aprenda de memoria, sino para que se quede en su experiencia para poder afrontar nuevos retos, ¿de acuerdo? A ver, la pregunta es, ¿cómo generamos conflicto cognitivo? Dirá usted, maestro, pero si me está diciendo de que no debo actuar de manera directa, en efecto, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo genero ese conflicto? Bueno, vamos a ver. Dos aspectos. Primero, los contraejemplos. ¿Qué es eso? Me dice, la estrategia reina en matemática. Es decir, lo que más se utiliza para matemática, los contraejemplos. Cuando el estudiante generaliza una regla falsa, por ejemplo, todos los números terminados en 3 son primos. Eso es el esquema mental que el estudiante ya posee. ¿Para cómo hacer? Para rectificar ese error. Decirle directamente, no. Entonces, presentarle la definición de un número primo, no. Entonces, ¿qué debemos hacer? En efecto, usar contraejemplos. ¿Qué debemos hacer como docentes ante esta situación? El docente propone un contraejemplo. Es decir, tú le vas a plantear una situación en la que él va a poner en práctica lo que ya posee, a ver si cumple o no cumple. Ahí es donde se genera la disonancia.
ahí es donde se genera el desequilibrio mental. ¿Ya? Por ejemplo, acá, analicemos el número 33. Muy bien, tú me dices que primo, listo, analízame el número 33. Encuéntrame sus divisores. ¿Qué se cumple con ese número? Ah, entonces ya estás haciéndole preguntas también de retroalimentación o ahí estás haciendo tuya una evaluación formativa. Estás formando ese nuevo concepto o esa nueva idea que tiene el estudiante, que obviamente en un inicio está mal, pero la idea es que al final reajuste todo para solidificar lo que queremos que el estudiante haga, que es se dé cuenta de su error. ¿Ya? Eso es el contraejemplo, lo más usado. Eso se debe usar, maestro. ¿Ya? Muy bien. Otra situación. Paradojas y situaciones inesperadas. Plantear resultados contraintuitivos. Por ejemplo, a ver, vamos a trabajar la competencia de forma. Mostrar que dos figuras puedan tener el mismo perímetro. En efecto, le presentas al estudiante, miren, tengo una figura, otra figura, ambas tienen el mismo perímetro, pero de repente la forma cambia. Entonces el área va a cambiar, rompiendo la creencia de que a más contorno, más espacio interior, o sea, a más perímetro, más área. ¿Mm? Entonces ahí es lo que el estudiante se va a dar cuenta, pues, ¿no? Va a decir, en efecto, no necesariamente más perímetro significa más área. ¿Mm? Bien, maestro. Entonces, recomendación para ti, para usted que me está viendo, es primero usar contraejemplos, no decirle la respuesta correcta, usar contraejemplos en su defecto. También situaciones que el estudiante lo ponga en conflicto también. ¿Ya? Bien, maestro. Ahora sí, ¿qué procede? Lo que vamos a hacer ahora es darte algunos tips, algunas orientaciones para que de manera conjunta con mi persona, pues podamos resolver situaciones contextualizadas, ¿ya? Preguntas contextualizadas. Muy bien, maestro. Entonces, empezamos con los tips. Ya vimos al inicio, ya en la primera parte, sobre el conflicto, cómo se genera y cuáles son sus características. Y cómo se promueve también. Ahora, vamos a ver cómo es que ese conflicto cognitivo se aplica en las casuísticas. Ya, muy interesante tener este panorama. A ver, el conflicto cognitivo en evaluaciones docentes. Específicamente estamos para ascenso, ¿verdad? Manual táctico para identificar, diagnosticar y resolver problemas con precisión, que eso es lo más importante, colega. Resolver con precisión. Vemos acá una balanza y vamos a ver cómo es que se comporta. ¿De acuerdo? Empezamos. El mecanismo. La pregunta a responder es, ¿qué es realmente el conflicto cognitivo? Bueno, lo acabamos de ver. ¿Ya? Es romper el esquema mental del estudiante, el que tenía previo con el que va adquiriendo. Entonces, miren, ahí tiene la flecha azul que indica la creencia previa del estudiante, el conocimiento que él ya posee, la regla, lo que él considera que es inamovible, lo que el estudiante cree que lo que dice es cierto. Pero aquí se presenta esta línea anaranjada que significa aquí se rompe tu creencia. Aquí es donde termina lo que tú crees para que des espacio a nueva información, para que compares, para que acomodes, ¿ah? Para que tú ya desequilibres un poco, para que te pongas a pensar. Entonces, ahí es donde se da el desequilibrio mental, donde el estudiante entra en duda, ¿no? Ya no está tan seguro de lo que dice. ¿Cómo debemos promover nosotros? Ya lo vimos, con contraejemplos o con acciones que pongan al estudiante en duda, en duda. Bien, hay una regla de oro acá que hay que tener en cuenta, maestro. Cuando la casuística sea de conflicto cognitivo, la regla de oro que te brinda Mate Ciencias es, no el docente, o sea, tú debes buscar las respuestas. Si encuentras que el docente da la respuesta correcta directo, es la respuesta que no vale. Me dice, regla de oro, no es dar la respuesta correcta, es hacer que el estudiante note que su respuesta no funciona en todos los casos. Es lo que
¿Cómo se logra eso? Lo vimos con contraejemplos o con situaciones que el estudiante lo ponga en duda. Entonces, hacerle entender o tratar de hacerle entender que lo que él dice no es siempre para todos los casos o no va a cumplir siempre para todos los casos. Para algunos quizás sí, pero de manera general no. Entonces, ahí el estudiante es donde entra en duda. ¿Ya? Ahora, ¿qué debemos buscar nosotros? ¿Cuál es el objetivo pedagógico acá? Que el estudiante cuestione sus propias ideas y que él las modifique, no que tú las modifiques. Entonces, tengan en cuenta esto, ¿ya? No es dar la respuesta correcta, es hacer que el mismo estudiante note que sus respuestas no funcionan en todos los casos, ¿ya? Ahora, vamos a ver acá cuando una alternativa no genera conflicto cognitivo, ¿ya? No llega a ese punto en el que al estudiante logra ponerle en duda, ¿ya? A ver, primero, explicar la teoría. Explicar la teoría correcta. Hay que ver en las alternativas si es de transmisión, entonces no hay construcción, ¿ya? Ahora, repito, el docente no debe decir ante el error del estudiante la teoría, ¿ya? Tampoco, a ver, tampoco debemos considerar aquellas preguntas que simplemente lo hacen para el procedimiento. Es decir, ¿cómo llegaste a esta respuesta? ¿Qué sumaste? ¿Qué te dio al sumar? Son preguntas que básicamente indaga de cómo es el proceso, pero no llega a fondo de llegar a que el estudiante se ponga en duda. O sea, no desafía lo que él cree, no llega a ese punto en el que ¡pum!, desequilibra. Ahora, pedir ejemplos que confirman la idea. ¿Mm? El estudiante dice, bueno, 2 más 5 es 8. Ah, entonces, si la alternativa dice, bien, el docente le hace las siguientes preguntas. ¿Cuál es la primera? Dice, ¿qué pasa si tú sumas dos números, uno positivo y uno negativo? Entonces, ahí ya el docente no está atacando, no está logrando que el estudiante llegue a ese conflicto, sino más bien refuerza la idea de él, refuerza el error del estudiante, ¿ah? Pero no llega a ese punto de generarle duda. Muy bien, tampoco pues obviamente la respuesta correcta va a ser aquella que motiva, que elogia a la respuesta del estudiante, ¿no? O que lo pasa desapercibido y que no ataca, ya que no ataca a esa idea negativa o esa idea errónea que tuvo el estudiante. A ver, preguntas cerradas, preguntar definiciones. Lo memorístico no funciona, ya, lo memorístico no funciona, maestro. Entonces, evitar aquellas alternativas en las que solamente se dedican a que el estudiante recupere la memoria mecánica, es decir, para que recuerde los pasos, para que aplique alguna fórmula o le dices tú aplique esta fórmula. Entonces, eso no, maestro. Esas alternativas son las incorrectas, ¿ya? A ver, resumimos. ¿Explicar la teoría correcta? No, no genera conflicto o no es conflicto. Preguntar por el procedimiento que realizó el estudiante? Tampoco. Ejemplos que confirman la idea errónea del estudiante, no es correcto. Motivar o elogiar, tampoco. Preguntar definiciones, preguntas cerradas, menos, maestro. Entonces dirá, ¿cómo yo sé, pues, cuando es conflicto o no es conflicto? Bueno, la regla es que si la acción del docente no pone en duda una creencia previa, entonces no es conflicto cognitivo. Debemos llegar a ese punto, debemos buscar una alternativa en la que llegue al punto de que al estudiante lo ponga en duda. Evitemos preguntas que simplemente se basen en el proceso, ni en lo memorístico. Ninguna fórmula, nada. El estudiante debe ser el que descubra por sí mismo dónde está su error. Bien, continuamos. Ajá, miren acá, maestro. A ver, una cosa es conflicto cognitivo, otra cosa es demanda cognitiva, maestro. No son lo mismo, ¿ya? A ver, hay tareas que pueden ser muy difíciles, pero que no generan conflicto cognitivo. O hay preguntas que sí generan conflicto cognitivo, pero la demanda es muy baja.
Vamos a ver acá entonces la comparativa. A ver, conflicto cognitivo por un lado, demanda cognitiva por otro lado. El conflicto cognitivo. Debemos cuestionar las creencias del estudiante. Eso genera conflicto cognitivo. Mientras que la demanda cognitiva es la dificultad, la complejidad, la estructura que tiene la tarea. ¿De acuerdo? El mecanismo. Buscamos en el conflicto cognitivo el desequilibrio. Esa palabra no te olvides. Entre comillas, desequilibrio, maestro. La demanda cognitiva, ¿qué hace? Busca el esfuerzo mental sostenido, la complejidad de la tarea que el estudiante va a realizar o la actividad que va a realizar. Preguntas claves para conflicto cognitivo. Esto acá, tengan mucha atención. Tómenle captura aunque sea. ¿Cuáles son las preguntas claves que nos llevan a identificar si es conflicto o es demanda? Para el conflicto, la pregunta debe sonar así. ¿Siempre es así? ¿Y si cambiamos X? ¿Y si pruebas lo que tú crees en otro sentido o en otro ámbito? ¿Mm? ¿Qué pasa si lo que tú me dices no funciona para este caso? Entonces ahí el estudiante lo vas a poner en duda. Entonces, para demanda, ¿cómo serían las preguntas? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué vas a aplicar? ¿Qué técnica vas a aplicar? ¿Qué estrategia vas a aplicar? Entonces, vamos más por el procedimiento, ¿verdad? Ejemplo, ejemplo. A ver, vamos, para el conflicto. Y si el factor multiplicador es un medio, ¿el área sigue aumentando? ¿Mm? Otra pregunta. Si yo multiplico a un número por una fracción, ¿siempre disminuye? ¿Siempre se reduce? ¿O a veces aumenta? Entonces son preguntas abiertas, ¿ya? La demanda cognitiva. Ejemplo, calcula el área final utilizando un factor de 2. O puede ser también, determina la expresión algebraica que modela tal situación. Ujú. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, estimado maestro. ¿Ya? Pero vamos a una alerta. A ver, me hablan de una alerta. Una tarea, como le dije al inicio, una tarea puede ser extremadamente difícil, con alta demanda cognitiva, pero no puede generar conflicto cognitivo. O al revés, ¿ya? O al revés. Muy bien. Bien, maestro. Entonces, este cuadrito, téngalo en cuenta, ¿ya? Ahora sí, miren por acá. A ver, vamos a ver algunos enunciados que puede aparecer en las preguntas, ¿ya? Pistas visuales en el enunciado que puede aparecer. A ver, primero, un estudiante afirma que siempre, nunca, todos, ninguno. Por ejemplo, un estudiante afirma que ningún número par es primo. Es lo que el estudiante afirma, ¿no? Entonces, la flechita que nos indica, miren las palabras que tienen cerrado. Siempre, nunca, todos, ninguno. Son las creencias erróneas que tiene el estudiante. En efecto, pues, pero para él es así, su esquema ya está así. Mm, Ahí es donde está la debilidad del estudiante. ¿Qué debemos hacer nosotros? El docente decide qué cosa. Cuestionar, contradecir, poner en duda, desafiar, confrontar con las siguientes preguntas. ¿Qué pasaría si, y en este otro caso, si tu valor lo reemplazas en esta expresión? Son preguntas que al estudiante eh, les lleva a que rompan lo que ya conocen, a que lleguen a ese punto en el que desafíen, en el que comparen lo que él ya sabía con lo que le estás presentando tú. Entonces, dense en cuenta, hay dos casos acá, maestro. El primero, las palabritas que estén cerrado, son alertas de que el estudiante ahí tiene la falencia. Pero miren la segunda tarjetita. En ningún momento el docente da directo una información. En ningún momento el docente dice una definición. O en ningún momento el docente presenta una fórmula. ¿Ya? Al contrario, hace preguntas
que desafíen lo que el estudiante ya conoce. A ver, algoritmo de la resolución. 3 pasitos que hay que seguir para poder resolver casuísticas de este tema. ¿Ya? Primero, identifica la regla oculta. Segundo, busca el choque, la contradicción, el desequilibrio. 3. Vamos a verificar el vacío, a ver, de elegir una pregunta y de elegir otra. Bien, empezamos con el primero. Identifica la regla oculta. Lee el docente. Lea la afirmación del estudiante y extraiga su regla implícita. Es decir, como lo vimos acá, siempre, nunca, todos o ninguno, u otros verbos más. Por ejemplo, forma diferente, área diferente. O, en su defecto, mayor perímetro, mayor área. ¿Ah? Multiplicar por una fracción siempre es reducción. Entonces, identifiquemos eso en el enunciado de la casuística. Una vez que identifico eso, ¿qué es lo que debo hacer? Debo buscar la opción, la alternativa, que presente un contraejemplo, como lo vimos, que es lo más usado, para esa regla que tiene el estudiante. Un contraejemplo o una excepción. Presentarle un casito a ver si cumple. Entonces, aquí descartamos aquellas preguntas de manera inmediata que se dediquen a calcular, que se dediquen a identificar o que se dediquen simplemente a recordar lo que el estudiante o a validar lo que el estudiante está diciendo. Muy bien, una vez que identifico ellas, las marco porque no son. Me quedo con la que efectivamente presenta ese contraejemplo o esa excepción a la regla que tiene el estudiante. El tercer paso, ¿cuál sería? La opción no elegida, o sea, la que consideras tú, ¿ya? Que es correcto, eh, debe dar la respuesta. A ver, la opción no elegida debe dar la respuesta final, ¿ya? No debe dar la respuesta final. En efecto, no debe darle el resultado ya o la solución a su problema de manera directa. No, al contrario, debe dejar al estudiante una duda. Lo debe dejar con una duda, con un desconcierto, que le obligue, que le incite, que le lleve a revisar lo que él ya conoce, a volver a analizar la situación. Bien, ¿ah? Miren ahora. Acá vamos a presentar 3 cositas que hay que tener en cuenta para ver cuál sí y cuál no en las alternativas. Porque recuerden que acá vamos a resolver casuísticas en la segunda parte. Mi maestro también recuerde que este video consta de 2 partes, parte teórica y parte práctica. ¿Ya? A ver, me dice, filtro rapidito para las preguntas adecuadas. Vamos. Primero, esta pregunta, ¿confirma lo que el estudiante ya cree? Si tú detectas que sí confirma lo que el estudiante cree, descártalo. La alternativa o la pregunta que hace el docente es simplemente para que calcule o aplique un procedimiento sin cuestionar lo que él dice. Si la respuesta apunta a eso, no es de manera automática. Pero si la pregunta pone un contraejemplo, una excepción, un caso límite, ¿ya? O una situación en la que ponga al estudiante en conflicto, en duda sobre lo que él ya está diciendo sobre su regla, esa alternativa es la correcta. ¿Ya, maestro? Miren, son 3 cositas rápidas que podemos hacer con solo leer y podemos detectar. Eso te lo regala Mate Ciencia, maestro. Muy bien. Ahora, a ver, vamos ya solidificando lo que estamos viendo. La estructura de la respuesta. ¿Por qué si esa alternativa o esa acción del docente genera conflicto cognitivo? Primero, identifica ya la creencia errónea del estudiante, lo detecta. Ya lo vimos acá con estas palabras claves, siempre, nunca, todos, ninguno, ¿ya? Luego, describe, explica qué herramienta usó el docente, preguntas, contraejemplos, caso límites, ¿ya? La alternativa también debe cruzar,
Es decir, debe señalar la contradicción ya exacta que se produce entre lo que creía el estudiante y lo nuevo también que va adquiriendo. La alternativa también debe llevarte a qué? A una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Afirma que esta fricción, que esta contradicción obliga al estudiante a revisar y reconstruir su concepto. Ujú. Entonces, miren las 4 características que debe tener esa respuesta o esa alternativa correcta. Identificar cuáles son las reglas del estudiante. Describir. La pregunta debe, o la alternativa debe describir lo que hace el docente. Si hace preguntas, que las preguntas no sean directas. Ya, si utiliza contraejemplos, mejor. Esa refuerza que es verdadera esa alternativa. O si presenta un caso límite, si prueba ese valor en otro contexto, entonces esa alternativa también es un buen indicador de que puede ser la correcta. Ahora, no te quedes con eso, busca otra opción, busca otro caso, que es que el estudiante, en efecto, esa pregunta lo conlleve a que él de manera inmediata se ponga a verificar lo que está diciendo el docente por sí mismo, para que al final el estudiante reconstruya su propio concepto. Entonces, dense cuenta que todo el trabajo es del estudiante, todo el trabajo es del estudiante, con la orientación, con la mediación, con la guía del docente. A ver, ¿qué me dice? Porque el docente cuestiona la creencia del estudiante al presentarle un caso donde su regla no se cumple. Interesante, ¿ya? Lo que obliga a revisar su concepto. Muy bien, vamos. 5 trucos, estimado maestro. 5 trucos para detectar la alternativa correcta. Primero, lo que siempre decimos acá, maestro, en Mateciencia siempre hemos dicho y siempre diremos, resalta, subraya lo más importante. Subraya los absolutos, las palabras clave del estudiante. ¿Ya? ¿Esto dónde está? En la estructura de la casuística. Si el estudiante dice siempre se cumple esto o nunca se cumple esto, el conflicto vendrá de, ¿qué? De presentarle una excepción a su regla. Ese es el objetivo de la labor docente, de la alternativa en este caso. A ver, segundo, rastrea el y si las preguntas, velo. Y si pasa, y si tú reemplazas lo que me estás diciendo en este contexto, si tú reemplazas o si tú compruebas, si tú aplicas ese valor en esta situación o en este caso, ¿qué pasará? Ah, son preguntas que te deben llevar a una respuesta, a una alternativa correcta. Evita aquella alternativa que esté con cálculos, con operaciones, con fórmula, ¿ya? Eso no es demanda. Evita aquellas o descarta aquellas opciones en las que piden ejemplos que confirmen lo dicho, como lo mencionamos, que refuercen la idea errónea del estudiante. Esas no. Busca el vero que cuestione, que llegue al punto del desequilibrio, del conflicto, de la disonancia. Por ejemplo, la opción correcta casi siempre incluye los siguientes verbos: cuestiona, contradice, o pone en duda, o desafía la creencia del estudiante. Bien, son pasitos que hay que aplicarlo poco a poco en estos 2 meses que queda para poder resolver de manera correcta esa casuística, maestro. Bueno, a ver, vamos acá. Vemos este casito. A ver, me dice. Ejecución en vivo. Vamos a ver. Un estudiante cree que toda fracción es exclusivamente parte de un todo. Ojo, un estudiante cree que toda fracción es exclusivamente parte de un todo. ¿Qué pregunta genera conflicto cognitivo? Maestro, primer paso, las palabritas. Cree que toda. Esa es la regla del estudiante. El estudiante cree que todo, ya, esa es la palabra. Entonces, la acción del docente, ¿qué debe ser? Poner un ejemplo o un contraejemplo que contradiga lo que el estudiante dice en otra situación. Ahí vamos. La A, ¿qué fracción le queda? No, porque es un cálculo. ¿Cuánto es 1 más 2? Es un cálculo. Ah, pero la B, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice la última pregunta? ¿Qué fracción representa a los hombres respecto a las mujeres? Listo, le estás presentando un caso en el que él va a desafiar la creencia que tiene. Esa es la respuesta que rompe su regla, maestro. ¿Ya ven? Así tienes que atacar esa pregunta.
Es una relación entre partes, no parte de un todo. Entonces ahí es donde se genera la contradicción del estudiante. A ver, 5 reglas, maestros, 5 reglas que no se pueden romper, que no se pueden quebrar. Primero, si el estudiante usa una palabra absoluta, como la que vamos a ver acá, toda fracción es. ¿Mm? Está usando una palabra absoluta. ¿Ya? Si la opción le da la respuesta lista al estudiante, si la opción solo pide que el estudiante haga un cálculo o aplique una fórmula, si la alternativa dice que la acción del docente refuerza lo que él dice, ¿ya? Esa no es la alternativa correcta. Esas tienes que descartar de inmediato. ¿Mm? Pero ¿qué acciones vamos a hacer respecto a ello? Bueno, buscamos la excepción, ¿ya? Si el estudiante dice siempre, busquemos una alternativa que exceptúe la creencia del estudiante, ¿ya? Descartamos aquella que no hay conflicto, pues, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay conflicto si no hay esfuerzo propio. Si tú le dices todo al estudiante, ¿qué conflicto va a haber? Nada. Eh, cálculos. Cálculos no debe haber tampoco, ¿ya? Ni fórmulas, ni procedimientos. Eso no conlleva un conflicto cognitivo, ¿ya? Aquellos ejemplos que refuercen la idea del estudiante, tampoco, ¿ya? Muy bien, maestro. Entonces, si la opción cuestiona, incomoda o contradice la creencia, bandera verde. Es conflicto, ¿m? Siempre y cuando, pues, llegue al punto de desequilibrio, ¿ya? De desequilibrio. Muy bien. A ver, el conflicto cognitivo no es un tema de estudio, es una estrategia estructural, ¿ya? Otro, en la prueba, tu primer movimiento, tu primera acción que debes hacer ante una casuística de este tema siempre será leer la afirmación del estudiante para aislar la creencia que tiene de manera incorrecta. Subraya esas palabritas absolutas, ¿ya? Un consejito, maestro. Con este consejo terminamos la parte teórica y me dirijo a ti, ¿ya? A veces nos quejamos de que la educación no funciona. Pero no funciona a veces porque no ponemos de nuestra parte, porque seguimos haciendo lo mismo. Y como dijo Albert Einstein, si tú quieres cosas diferentes, no hagas siempre lo mismo. Entonces, si queremos un mejor sistema educativo, no llevemos en la sangre lo tradicional. Seamos capaces de innovar, seamos capaces de aplicar nuevas estrategias, nuevos métodos. ¿Ya? Tomémonos el tiempo de, tomémonos el tiempo de analizar cómo es que funciona el cerebro del estudiante. ¿Ya? Muy bien, porque ahora hay muchos estímulos que puede generar que el estudiante se concentre más. No siempre es lo tradicional o correcto, maestro. ¿Ya? Entonces, repito, si queremos resultados favorables, entonces hagamos cosas distintas. Ahora, este consejo que te damos, maestro, el mejor maestro no es aquel que da respuestas, no es aquel que llena la pizarra con 15, 20 fórmulas, no es aquel que da al estudiante un examen de 20, 30 preguntas. No es aquel que deja 5 o 6 caras de tarea al estudiante. Ese no es el mejor maestro. Así te molestes, estimado maestro. No es. Sino es aquel el que hace las preguntas que incomoda lo que el estudiante cree. Es aquel docente que conlleva a que el estudiante descubra por sí mismo, con sus estrategias, con sus métodos, con su forma. Eso es lo correcto, estimado maestro. ¿Ya? Muy bien. Terminamos esta parte teórica. Ya, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa que no lo hayan entendido lo comentan o retroceden el video y toman su captura de lo que estamos exponiendo acá, de lo que estamos presentando acá. Continuamos con la parte 2 entonces, maestros, para resolver las casuísticas. Bien, estimados docentes, vamos a continuar con la segunda parte de este video que es sobre la resolución de las casuísticas.
Bien, vamos a elaborar unas cuantas preguntas. Ya, vamos a resolverlas acá. Cualquier pregunta, cualquier casuística que no les haya quedado claro, lo dejan en los comentarios. Bien, vamos entonces acá a resolver la primera casuística. Muy bien. La primera pregunta me indica, en una sesión de aprendizaje, una docente muestra a los estudiantes la imagen de un cuadrado seccionado en tres regiones poligonales. A continuación se presenta dicho cuadrado. Bien, podemos observar que aquí tenemos el cuadrado de 1 centímetro de lado, ¿ya? La unidad. Luego de observar el cuadrado, un docente afirma lo siguiente: las regiones tienen formas diferentes, por lo tanto sus áreas son diferentes. Si, si la docente busca generar conflicto cognitivo, ¿qué grupo de preguntas es más adecuado para ello? A ver, tenemos la primera. ¿Cuánto es el área de cada una de las regiones del cuadrado? ¿Cómo son estas áreas entre sí? ¿Ya? B. ¿Cómo hubiese seccionado el cuadrado para obtener tres regiones de áreas iguales? ¿Cuánto es el valor de estas? C. ¿Podrías ejemplificar un caso en el que dos figuras de formas distintas tengan áreas diferentes? Y podrías plantear un caso en el que dos figuras de formas iguales tengan áreas iguales. Bien, entonces, estimado maestro, acá lo que indicamos primero, ¿ya? Es resaltar. Pero ¿qué vamos a resaltar acá? Vamos a resaltar lo que indicamos en la teoría, ¿no? Aquella acción del estudiante que generaliza todo, lo que el estudiante cree que es lo correcto. ¿Eso dónde lo encontramos, estimado maestro? Bien, eso lo encontramos en esta parte. A ver, ¿qué indica? Las regiones tienen formas diferentes. Ya, muy bien. Entonces, al observar el cuadrado, el estudiante dice, ah, las regiones acá que tenemos, esta región de rojito, ya, esta región de amarillo y esta región de celestito me dice que tiene formas diferentes. El estudiante dice así, ¿no? Mire, profesor, tiene formas diferentes, por lo tanto, sus áreas también son diferentes. Entonces, esas palabritas hay que subrayar. Muy bien. Subrayemos, las regiones tienen formas diferentes, es lo que dice el estudiante. Al tener formas diferentes, él afirma que sus áreas también son diferentes. Eso es lo que tenemos que refutar al estudiante. Ya tenemos que ponerle un contraejemplo en el que él se dé cuenta de que no es así, ya, de que no funciona siempre generalizar. A ver, entonces, si la docente busca generar conflicto cognitivo, ¿qué grupo de preguntas es más adecuado para ello? A ver, tenemos. Uy, ¿qué pasó? Ya, la A. ¿Cuánto es el área de cada una de las regiones del cuadrado? ¿Cuánto es el área? Ya, aquí lo que está haciendo la maestra es pedir al estudiante que calcule. Ya, acá hay un cálculo. A ver, ¿cómo son estas áreas entre sí? ¿Cómo son? Ya, aquí viene digamos, al estudiante para que explique, ¿no? Para que explique, para que sustente, ya, para que el estudiante explique. Muy bien. La B, ¿qué dice? ¿Cómo hubiese seccionado el cuadrado para obtener tres regiones de áreas iguales? Recuerden que lo que queremos es eh, que el estudiante se ponga a analizar su postura teniendo en cuenta de que no necesariamente al tener formas diferentes las áreas son diferentes. Puede tener formas diferentes, pero las áreas siguen siendo iguales. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que llegar a un ejemplo es que mientras las formas sean diferentes, existe la posibilidad de que las áreas sean iguales. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Seguimos entonces. Seguimos entonces. Seguimos entonces. ¿Cómo hubiese seccionado el cuadrado para obtener tres regiones de áreas iguales? ¿Cómo lo hubiese seccionado?
¿Cuánto es el valor de estas? Pero aquí en ningún momento, miren acá, a ver, ¿cómo hubiese seccionado? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Ya? Luego, ¿cuánto es el valor? Cálculo. ¿Ya? Cálculo. Miren, acá solamente, miren, solamente observamos cálculo, ¿ve? ¿Mm? ¿Cómo hubiese seccionado? ¿Ya? Son preguntas que no llevan al conflicto. A ver, las ¿podrías ejemplificar un caso? Ya va a ejemplificar un caso en el que dos figuras de formas distintas tengan áreas diferentes. ¿Ya? Muy bien. Dos figuras distintas tengan áreas diferentes. Y podrías plantear un caso. Va a plantear un caso en el que dos figuras de formas iguales tengan áreas iguales. Interesante. Acá descartamos de inmediato la B. No puede ser la B. Podrías ejemplificar un caso en el que dos figuras de formas distintas, recuerden que debemos llegar a esto. Ya debemos llegar a esto. Puede tener formas diferentes, pero a veces el área son iguales. ¿Ya? Podrías ejemplificar un caso en el que dos figuras de formas distintas, ¿ya? Tengan áreas diferentes. ¿Ya? Y también quedó, pero acá no hay ninguna pregunta, no hay una pregunta que le ponga al estudiante a comparar o desequilibre al estudiante de lo que él conoce, de lo que él sabe, de lo que él dice. A ver, la A, ¿cuánto es el área de cada una de las regiones? Ah, entonces el estudiante va a regresar a la figurita y va a calcular su área, ¿no? Que sería en este caso 3 unidades cuadradas, ¿verdad? Bien, pero tiene formas diferentes, miren. Ya, ¿qué dice? ¿Cuánto es el área de cada una de las regiones al cuadrado? Ya, entonces el estudiante va a decir, efectivamente, maestro, acá tenemos 3 unidades al cuadrado. Por acá también voy a tener 3 unidades al cuadrado y por acá también voy a tener 3 unidades al cuadrado. ¿Cómo son estas áreas entre sí? Bueno, el estudiante dirá, sí son iguales. ¿Y cómo son las formas? Las formas son diferentes, de diferente forma. Entonces, miren, acá estamos en la pregunta A, o en la alternativa A, te dice que eh, el docente ya le está diciendo al estudiante que calcule el área de cada uno y que vea cómo son esas figuras. Efectivamente, las áreas son iguales, pero las figuras son diferentes. Y es lo que buscábamos, porque el estudiante dice que tiene formas diferentes, áreas diferentes. Entonces no se cumple siempre. Miren, entonces aquí ya cumplió. En efecto, la alternativa correcta acá sería la alternativa A. Ya, miren la alternativa A. Tiene que llevarnos a esto. Tiene que llevarnos a esto. Muy bien, maestro, continuamos. ¿Qué me dice la pregunta 2? A ver. En el desarrollo de una sesión de aprendizaje, una docente nota que la mayoría de sus estudiantes piensa que los patrones numéricos solo se asocian a aumentos o disminuciones aditivas constantes de término a término. Respecto de la creencia de los estudiantes, ¿qué acción pedagógica es pertinente realizar para promover el conflicto cognitivo? El desequilibrio. A ver, recuerden esto. Tenemos la flecha de los saberes previos del estudiante. Debe haber una barrera y debemos acá nosotros tener la actuación, es decir, poner el contraejemplo. A ver, busquemos la flechita. Busquemos la flechita, lo que el estudiante ya conoce. A ver, analizamos acá. Me dice la casuística de que la docente nota que la mayoría de estudiantes piensa, la mayoría piensa que los patrones numéricos miren, solo, está generalizando, son aumentos o disminuciones. Esto es lo que el estudiante cree, ¿ya? Eso es lo que el estudiante cree, ¿ya? La creencia del estudiante. Muy bien. Debemos demostrar lo contrario. Ya debemos hacer que el estudiante se dé cuenta de que no siempre es así. Ya, de que no siempre es así. Entonces empezamos con ello. Decimos, respecto de la creencia de los estudiantes, ¿qué acción pedagógica? Ahí está, ¿eh?
Bueno, a ver, dice, aumentos o disminuciones. La C, pedir que determinen la razón de la sucesión. Ya van a determinar la razón. A ver, tenemos raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3. Bueno, pero acá el único cambio que está haciendo es el menos 4, el menos 2, el más 2 y el más 4. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, simplemente acá se sumó 2, se sumó 2, se sumó 2 y por acá se sumó 2. Ah, entonces sigue acá la pregunta C, hablándome de suma, miren, sigue hablándome de suma, de suma, de suma y de suma. Y eso es lo que dice el estudiante, aumentos o disminuciones. Pero debemos buscar otro. Entonces la C no puede ser, porque está reforzando, está validando lo que el estudiante dice. Entonces no puede ser la C. A ver, la B, pedir que determinen la razón. ¿Ya? De 10, 7, a ver, vamos a ver acá cómo se comporta. Decimos, de 10 a 7, le quitas 3. De 7 a 4 le quitas 3. De 4 a 1 le quitas 3, le quitas 3. Entonces, dense cuenta que acá hay una resta. Y lo que el estudiante también dice disminución. Está validando lo que dice el estudiante. Y hemos dicho, hemos visto que no debe ser eso, no debemos validar. A ver, ¿qué me dice la A? La A me dice, a ver, pedir que determine la razón de la sucesión 2 a 4 por 2, de 4 a 8 por 2, de 8 a 16 por 2, de 16 a 32 por 2. ¿Qué estamos hablando acá? ¿O qué estamos observando? Una multiplicación. Ajá, es muy contrario a lo que los estudiantes conocen. Miren, ellos hablan de aumento y hablan de disminución. Y acá ya tengo una multiplicación. Ajá, entonces esta alternativa es la correcta, ¿no? ¿Por qué refuta? Porque permite que los estudiantes se den cuenta y puedan romper la creencia. Llegamos a esto, ¿ya? Llegamos a esto. Bien, en efecto, la alternativa correcta sería la alternativa A. A ver, continuamos nuestro. ¿Qué me dice la pregunta 3? A ver, pregunta 3. Me dice, un docente, un docente tiene como propósito que los estudiantes resuelvan problemas que implican operaciones con números enteros. Para ello, como una de las actividades propuestas, plantea la siguiente pregunta. ¿Qué entienden por la multiplicación de dos números? Una estudiante responde lo siguiente. La multiplicación es una operación que consiste en sumar varias veces un mismo número. Luego, el docente pregunta, ¿cómo entiendes la multiplicación de menos 3 por menos 4? ¿Cuántas veces se sumaría el número menos 3 en dicha multiplicación? ¿Mm? ¿Por qué la acción docente favorece la generación de conflicto cognitivo en la estudiante? Alternativa A, porque cuestiona el significado de la multiplicación que asume el estudiante. B, porque promueve la participación de la estudiante en la actividad propuesta. C, porque le presenta un concepto nuevo a la estudiante como la multiplicación de dos números enteros. Bien, maestro, recuerda entonces antes de empezar a resolver que debemos nosotros, antes de resaltar, acá los saberes previos, la fechita, ¿ya? La barrera, la muralla acá, y acá la actuación docente que viene a ser los contraejemplos. Listo, los contraejemplos. Muy bien, una situación, ¿no? Analizamos. La creencia. Necesito yo los saberes previos, la creencia del estudiante. Y a ver, dice. Acá está la respuesta. La multiplicación es una operación que consiste en sumar, ¿ya? Varias veces un mismo número. Esto de acá es lo clave, un mismo número, ¿ya? O sea, el estudiante dice, ¿no? 2 más 2 más 2 más 2 es 8. Listo. Entonces, pues sería multiplicar 4 veces el 2. Listo. Muy bien. A ver. Entonces, bajo esta premisa,
Decimos por acá lo siguiente. Luego el docente le pregunta, ¿cómo entiendes la multiplicación de menos 3 por menos 4? Aquí está lo interesante. Menos 3 por menos 4. Efectivamente, pues aquí afirma el mismo número sumar varias veces, pero acá en este caso son números diferentes, miren, coleguitas. ¿Ah? Son números diferentes. Ahí es donde entra pues la labor docente, ¿no? No decirle está bien o está mal, sino usar el contraejemplo que estamos viendo acá. Muy bien, ¿ya? En efecto. Dice, ¿cuántas veces se sumaría el número menos 3? Ajá, menos 4 veces se sumará. Ahí es donde el estudiante se pone a pensar, ¿no? Cierto. A ver, pregunta, ¿por qué la acción docente favorece la generación de conflicto cognitivo? ¿Por qué? A ver, alternativa C, porque le presenta un concepto nuevo. ¿Dónde está lo que le presenta un concepto nuevo? No le dice, no da concepto. Mm, Entonces, acá no puede ser la C. Porque promueve la participación del estudiante en la actividad propuesta. Pero, a ver, la A, porque cuestiona, en efecto, cuestiona el significado. Ahí está. ¿Qué asume? En efecto, la creencia. Cuestiona la creencia del estudiante. Ahí está, maestro. La alternativa correcta, como lo podemos observar, sería la alternativa A. ¿De acuerdo? La alternativa A. Muy bien. Muy interesante casuística, maestro. Bueno, continuamos. A ver por acá. Pregunta número 4. A ver qué me dice. En una sesión de aprendizaje, un docente y los estudiantes dialogan acerca de la relación entre el área y perímetro de figuras bidimensionales. En este contexto, uno de los estudiantes afirma que si los perímetros de dos figuras son diferentes, entonces sus áreas también son diferentes. Para ejemplificar lo dicho, el estudiante muestra las siguientes figuras en una cuadrícula. Ya ahí tenemos las figuras. Si el docente busca generar conflicto cognitivo en el estudiante, reemplazando la figura 2 por otra, ¿cuál de las siguientes figuras le servirá para ello? Bueno, acá en las opciones me dan me dan tres figuritas, ¿no? Primero, coleguita, no se olvide, primero debemos identificar qué cosa, la creencia. Luego, ver dónde está la acción que genera el desequilibrio. ¿Mediante qué? Mediante la acción docente, o sea, mediante contraejemplos. Lo estamos viendo, mediante contraejemplos. Muy bien, ya. Más adelante ya lo vamos a hacer este esquema, ¿no? Porque queremos que se quede poco a poco en ustedes, maestro. Muy bien, entonces acá, a ver, analizamos. Muy bien. La creencia, identifico la creencia, necesito la creencia. A ver, lo que el estudiante cree. En este contexto, uno de los estudiantes afirma que, bien, por acá se viene. Dos figuras diferentes, ya, dos figuras diferentes, áreas diferentes. Ajá, entonces el estudiante cree, ¿qué cree? Que dos figuras diferentes, si dos figuras son diferentes, entonces sus áreas también son diferentes. Ah, esto es la creencia del estudiante. Vamos a ver qué acción, ¿ya? O qué figurita demuestra lo contrario al estudiante. Entonces, ¿qué debemos buscar acá? Un caso, ¿ya? En donde, bueno, va a reemplazar la figura 2, ¿no? Va a reemplazar la figura 2. Entonces, donde la figura sea diferente, la figura nueva sea diferente a la figura 1, miren, sea diferente a la figura 1, ¿ya? Pero, pero, pero que sus áreas sean iguales. Ahí está. Las figuras son diferentes, pero, a ver, sí, que las figuras sean diferentes, pero que las áreas sean iguales. A ver, vamos a ver. Primero debemos determinar el área, ¿no? Bueno, acá el área, decimos será pues, a ver, 3, 5 unidades, ¿no? El área será 5 unidades al cuadrado. Ya, vamos a ver entonces por acá. La A me dice,
el área acá, tenemos 2, 1, 2, 3, 6, 6 unidades al cuadrado. ¿Ya? Por acá tenemos 3, 5, ya, 5 unidades al cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Por acá tenemos 5 también unidades al cuadrado. ¿Ya? 5 unidades al cuadrado. Muy bien. A ver, entonces, el área es 5, por lo tanto, la lo podemos descartar ya. ¿Ya? Para no confundirlos. La no puede ser porque el área es diferente. Y deben ser iguales al área, mírenme. Ya, a ver. Figura diferente a la figura uno. Es una L, ¿ya? De 3 por 2. A ver, ¿cuántos lados hay acá? Tenemos uno, 2, 3, 4. ¿Pero cuántos lados? ¿Qué? A ver, el perímetro. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. ¿Ya? 12, 12. A ver, por acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ujú. Muy bien. Entonces, a ver, acá tiene 12 el perímetro. El perímetro es 12 unidades. Asumiendo que un cuadrado es una unidad, ¿no? Asumiendo. 12 unidades. Y por acá tenemos que el perímetro es, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Sí, 10 unidades. Ah, entonces miren, a ver, me dice, ver, ¿qué me dice el estudiante? Dos figuras son diferentes. Entonces sus áreas también son diferentes. Ya, entonces miren acá. Ujú. Ya. Aquí hay, a ver, uno 12, ¿no? 2 3 4 5 a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿ya? El perímetro es 12 unidades. A ver acá. Uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ¿ya? El perímetro sería 10 unidades. Entonces debemos ver que los perímetros son diferentes. Entonces acá la figura que vamos a buscar también deben ser los perímetros diferentes. Entonces acá es igual, mírenme. Muy bien, no sería la B. En efecto, acá sería la C, pues, ¿no? Muy bien, coleguita. Claro, a ver, acá la unidad, el área, perdón, el área de todo esto sería 4 unidades al cuadrado y de este cuadrito sería una unidad al cuadrado. Ambas juntándole serían 5 unidades al cuadrado. Y en efecto, miren, las formas son diferentes. Claro, las formas son diferentes, miren, colegas. Una tiene más perímetro que el otro. Ah, pero las áreas son iguales. Muy bien, es lo que buscábamos, miren, es lo que buscábamos. Figuras diferentes, pero áreas iguales. Muy bien, estimado maestro. Ah, así tenemos que analizar. Ya, interesante preguntita. Cualquier cosita que estén en desacuerdo o que no lo entiendan, lo dejan en la caja de comentarios. ¿Ya? Continuamos entonces. A ver, continuamos. La pregunta 5. ¿Qué me dice la pregunta 5? A ver. Me dice lo siguiente. Un docente planteó a los estudiantes de segundo grado la siguiente tarea. ¿Qué tarea planteó? Lee el siguiente enunciado. A y B son números racionales. Si A es un número positivo y B es un número negativo, entonces A menos B es un número positivo. Analiza si el enunciado es verdadero o falso y explica por qué. ¿Por qué la tarea propuesta es de alta demanda cognitiva? Bueno, acá hmm, se nos mezcló una, ¿no? De alta demanda ya. Ya, bueno, alta demanda. Bueno, se nos escabulló. Hay que resolverlo igual. A ver, porque estamos en conflicto cognitivo, maestros, ¿ya? A ver, un docente plantea a los estudiantes. Ya, el siguiente enunciado. A y B son números racionales. Ya, son números racionales. Muy bien. Si A es un número positivo y B es un número negativo, entonces A menos B es positivo. ¿Ya? Analiza el enunciado.
El estudiante va a analizar y luego va a justificar. Va a justificar. Ya, el análisis y justificación ya son tareas de alta demanda. Ya, por si acaso, maestros. Vamos a ver en el otro tema. Ya, en el otro temita. Justificación, análisis, justificación. Esos son tareas de alta demanda cognitiva. ¿De acuerdo? De alta demanda cognitiva. A ver, porque la tarea requiere operar con números racionales, ¿ya? Lo que implica un conocimiento más profundo de los conjuntos numéricos para validar el enunciado. Porque la tarea requiere una abstracción, pues implica operar con expresiones literales y no con números específicos para validar el enunciado. Porque la tarea exige analizar, mediante una estrategia, una expresión simbólica para validar el enunciado. Bueno, maestro, acá indicarte que lo correcto, lo que debemos hacer es analizar lo siguiente. A ver, indicamos que análisis, justificación y otros verbos más son de alta demanda cognitiva. Lo vamos a ver en el temita. Es de alta demanda, sí. ¿Por qué? Porque A y B, miren, acá el detalle está en que A y B son letras, ¿ya? Son letras, no son cantidades definidas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Tiene que obviamente abstraer, ¿no? Tiene que aplicar acá la abstracción. ¿Por qué? Porque como son literales, no está definido el valor específico para cada uno. ¿La tarea requiere operar? No, porque no dice calcula. No puede ser. Porque exige analizar mediante una estrategia una expresión, analizar una expresión. Ujú. Para validar. A ver, la B, porque la tarea requiere una abstracción, en efecto, pues implica operar con expresiones muy bien, con expresiones literales y no con números específicos. Ya, excelente. Porque la tarea exige analizar bien mediante una estrategia, una expresión simbólica. Pero para analizar, para validar, tiene que operar, pues no tiene que reemplazar, tiene que ver qué valores sí, qué valores no. Ah, entonces no solamente se limita en el análisis, también eh, requiere un poco de operación, ¿no? Claro, muy bien, entonces acá en efecto sería la alternativa B. Bien, maestro, alternativa B. Continuamos, ya, interesante pregunta, ¿no, maestro? Continuamos. A ver. Ojalá no se nos haya escapado otra pregunta de demanda cognitiva. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice acá? Con el propósito de promover la comprensión de la dispersión de datos, un docente propone a los estudiantes la siguiente situación. En un concurso de dibujo, tanto María como Pedro presentaron 6 dibujos. Los puntajes que les asignaron a sus dibujos son los siguientes. María obtuvo 10, 20, 30, 40, 50 y 60 puntos. Pedro obtuvo 10, 10, 10, 60, 60, 60 puntos. Luego, el docente le solicita que determinen qué conjunto de puntajes presenta mayor variabilidad respecto de la media. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje que busca promover el estudiante? El docente, perdón. A. Activación de saberes previos. B. Generación de conflicto cognitivo. C. Metacognición. A ver, bueno, analizamos, ¿no? Metacognición, preguntas de reflexión, no veo, ¿ya? No es metacognición para ver cómo les fue en el proceso, ¿ya? A ver, no hay, ya no puede ser metacognición. Generación y activación. A ver, acá maestro esto es una pregunta muy interesante y les puede hacer fallar y puede venir así, ¿no? Y puede hacer fallar, ¿no? Porque a veces, miren, lo analizamos de esta manera, como docentes nosotros lo analizamos así. Decimos, bueno, luego el docente solicita, ¿y a qué le solicita? Que determinen, entonces acá, cálculo, ¿no? Ya, bueno, ¿qué conjunto de puntajes presenta mayor variabilidad? Presenta mayor variabilidad respecto de la media. Entonces, ¿qué decimos nosotros, maestros? Bueno, el estudiante tiene que emplear varias estrategias,
varios métodos, ¿ya? Tiene que desarrollar varias capacidades para poder determinar recién acá eh, el conjunto, a ver, el conjunto de puntajes. Entonces tiene que hacer un proceso, miren, tiene que hacer un proceso, así pensamos, ¿ah? Para que llegue a la respuesta. Ah, entonces sí, en efecto, pues es la generación. ¿Listo? Y marcamos nosotros acá la alternativa B. Alerta, maestro. Alerta, 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 alerta. Alerta, vamos a colocar acá. Para que se genere el conflicto, para que se genere el conflicto, maestro, ¿qué le dijimos? Dibújate la flecha, ¿no? Dibújate la flecha. ¿Cuál era la flechita? Vamos, acá está la barrerita. La flecha era la creencia del estudiante, la creencia, los saberes previos que él tiene. Listo. Luego acá, ¿qué viene? Viene acá el andamiaje, no el contraejemplo. Muy bien. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a identificar la creencia, pues, ¿no? ¿Y la creencia de dónde sale? ¿Quién lo dice? El estudiante. Vamos a ver acá la participación del estudiante, a ver si está. A ver, vamos a ver. Luego el docente le solicita, ya que, a ver, acá yo no veo ninguna creencia del estudiante y ninguna afirmación que hace el estudiante. Entonces, ¿cómo yo puedo hablar acá de conflicto cognitivo si yo no sé, no hay la creencia del estudiante? No hay, no lo veo. ¿Mm? No hay maestros, no hay saber previo, no hay creencia. Entonces, no puede haber generación de conflictos si no hay creencia del estudiante, pues mucho cuidado ahí. Entonces, no puede ser tampoco la B. Ajá, en efecto, la A sí. Esto va a servir como recojo de saberes previos al docente, pero dirán, ¿por qué? Bueno, te lo explico. Porque los estudiantes aquí, en efecto, van a buscar estrategias, van a aplicar métodos, pero van a tener una respuesta. Y esa respuesta pueda que no esté bien, pueda que sea un error. Entonces, ya tenemos esa respuesta del estudiante, que puede estar errónea. Y si está errónea, ahí es donde nosotros no debemos actuar de manera directa, sino debemos utilizar el andamiaje, los contraejemplos. Pero recuerden, para que haya conflicto debe haber el saber previo del estudiante o la creencia del estudiante. En este caso no lo hay. Por lo tanto, la B no podría ser. La respuesta sería la alternativa A. ¿De acuerdo? Sería la alternativa A. Muy bien, muy bien. Continuamos, maestros, continuamos. Interesante pregunta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, maestro. ¿Ya? Pero por eso acá te damos los tips, te damos los trucos que hay que tener en cuenta para no poder errar estas preguntas. A ver, la 7. ¿Qué me dice la 7? A ver. Una docente, ya me dice así, analizamos, me dice, una docente percibe que muchos estudiantes piensan que la homotecia es la ampliación de una figura en la que, dado un punto fijo cualquiera, todas las distancias tomadas desde ese punto a los puntos de la figura se multiplican por mismo factor. Por eso siempre la nueva figura será más grande que la figura inicial. Ante esto, la docente les propone las siguientes preguntas. ¿Cómo será la nueva figura después de aplicar una homotecia con factor 1/2? ¿Será más grande o más pequeña que la figura inicial? Ah, ¿por qué las preguntas de la docente favorecen la generación de conflicto cognitivo en estos estudiantes? A, porque promueve la motivación y la participación de los estudiantes al preguntarles por sus saberes previos. Porque cuestionan la creencia de los estudiantes respecto de una relación o de un objeto matemático. Porque son de alta demanda cognitiva y promueve un aprendizaje significativo. Bien, este está sencillo, nuestro, al ojo nomás. ¿Qué podemos decir? Si me hablan de conflicto cognitivo, debe haber una creencia. ¿Y cuál es la creencia del estudiante? Veamos acá. El estudiante dice que los puntos de la figura se multiplican por un mismo factor. Al multiplicarse por un mismo factor, entonces será más grande. Bueno, acá el docente le está diciendo, a ver, un ratito, estudiante. Aplica esa multiplicación, pero con este factor 1/2.
Ah, entonces acá el docente lo que está haciendo ya es un contraejemplo. Le está diciendo al estudiante, a ver, ¿qué pasa con este valor? Ah, entonces ya tenemos la flechita, ya tenemos la barrera, los saberes previos, acá viene el andamiaje. Ya, acá viene el andamiaje o el contraejemplo. Entonces, en efecto, sí promueve el conflicto cognitivo. Ahora, ¿por qué? ¿Porque son de alta demanda? No. Porque promueven la motivación y participación tampoco. Porque esto es conflicto cognitivo, maestros. Cuestionar la creencia aquí. Eso es lo que estamos viendo, miren. Muy bien. Entonces, acá la alternativa correcta sería la alternativa B, maestro. Ahora sí, hasta acá. Comenta. Coméntame cómo te está yendo, si lo estás entendiendo, no lo estás entendiendo. Ah, si te quedó claro o hay alguna pregunta, una casuística hasta las que ya estamos resolviendo, que no lo entendiste, házmelo saber y lo podemos trabajar en un video aparte. ¿Ya? En un video aparte, en un compilatorio de todas las preguntas que no lo han entendido de todos los videos. Entonces, lo menciona en la caja de comentarios de cada video, la pregunta, y lo podemos al final hacer una miscelánea, ¿no? Una miscelánea. Bien, maestros. Continuamos. Continuamos. A ver qué pasó. Ya. Pregunta 8. Pregunta 8. Me dice, ¿qué me dice la pregunta 8? Vamos a dar lectura, a ver. Me dice, una docente percibe que muchos estudiantes piensan que una fracción es un número que expresa una cantidad determinada de partes o elementos que se toman respecto de una unidad dividida en partes iguales. Ante esto, la docente busca generar conflicto cognitivo en los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para ello? A. ¿Cómo explicarían el caso en el que se solicita determinar la relación entre una parte y la cantidad total de elementos del mismo conjunto? Por ejemplo, la fracción que representa la cantidad de manzanas respecto de la cantidad de frutas de un cesto en el que hay manzanas y naranjas. ¿Ya? ¿Cómo explicarían el caso en el que se solicita determinar relación entre una y otra parte de mi conjunto? Por ejemplo, la fracción que representa la cantidad de varones respecto de la cantidad de mujeres en el aula. ¿Ya? ¿Cómo aplicaría en este caso en el que se solicita determinar la relación entre las partes no tomadas y el total? Por ejemplo, la fracción que representa la parte sombreada respecto de la barra completa de chocolate. A ver, Eh, me hablan acá de conflicto cognitivo. Ya. Bueno, la flecha, maestro. No se olviden de esta grafiquita. Ya me la vas a agradecer. Muy bien, por acá y acá tenemos el contraejemplo. O la pregunta. O la retroalimentación. Acá tenemos los saberes previos, la creencia del estudiante. Muy bien, muy bien. A ver, identificamos eso pues de manera inmediata. Pero vamos a ver. Ya, piensan que, aquí está, piensan que, de acá empieza. Una fracción es un número que expresa una cantidad determinada de partes, ya, una cantidad determinada de partes que se toman respecto de una unidad dividida en partes iguales. En partes iguales. ¿Qué me está diciendo acá? Bueno, me está diciendo que el estudiante cree que si tengo mi círculo dividido en cuatro partes y si pinto uno, entonces un cuarto es la fracción que representa la figura, ¿no? Esto es una fracción. Bueno, no siempre es así, ¿ya? No siempre se toma de una cantidad dividida de partes iguales. Miren, ve. A ver, la C. ¿Cómo explicarían el caso en el que se solicita determinar la relación entre las partes no tomadas? Ya, partes no tomadas. Y el total. Por ejemplo, la fracción que representa la parte sobrante respecto de la barra completa de un chocolate. Es lo mismo, pues. Acá tienes tu chocolate, las barras que se ha dividido, que tenga esta cantidad de barras. Bueno, se consumieron ya esa cantidad. Y me quedó la última.
La parte no tomada y el total, dice, el no tomada es 1, pues, y el total es, no sé, 5 que sea, pero sigue siendo lo que el estudiante cree, miren. Ah, lo mismo, no puede ser la C entonces, maestro. No puede ser la C, no puede ser la C. A ver, ¿cómo explicaría en el caso en el que se solicita, verdad? ¿Cómo explicaría en el caso en el que se solicita determinar la relación entre una parte y la cantidad total? Una parte y cantidad total de un mismo conjunto. A ver, vamos el ejemplo. El ejemplo nos va a aclarar. La fracción que representa la cantidad de manzanas respecto de la cantidad de frutas de un cesto en el que hay manzanas y naranjas. Bueno, decimos por acá, a ver, tengo mi cesta, dos manzanas, una naranja. ¿Mm? ¿Qué digo? La relación, ¿dónde está? A ver, acá, la fracción que representa la cantidad de manzanas, 2. El total de frutas en la cesta, 3. 3. Entonces, llegamos a lo mismo, mírenme. Llegamos a lo mismo. No podría ser tampoco entonces la B. Perdón, la A. No podría ser la A. A ver, ¿qué dice la B? ¿Cómo explicaría en el caso en el que se solicite determinar la relación entre una parte y otra del mismo conjunto? Ya, por ejemplo, la fracción que representa la cantidad de varones respecto de la cantidad de mujeres. Acá hay un detalle importante. Varones y mujeres no son del mismo conjunto. Miren, varones y mujeres acá no son del mismo conjunto. No son iguales, no son partes iguales, ¿ya? Ajá, entonces esto es lo que queremos llegar. Esto. Entonces dirá, profesor, pero varones y mujeres no son iguales. Dirán, pero también en el caso de las naranjas y manzanas no son iguales, pero están dentro del mismo cesto, ¿ya? Ahora, aquí sí, maestros, en este caso la B es la más adecuada. ¿De acuerdo? Ya lo estamos analizando por qué. Muy bien, maestro. Ahí está. Podemos continuar, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, muy bien. La 9, a ver, ¿qué me dice la 9? Una docente preguntó a los estudiantes cómo hacer, a ver, cómo obtener las raíces de una ecuación cuadrática. Uno de los estudiantes respondió, hay varias formas. Una de ellas consiste en representar gráficamente la función cuadrática asociada a la ecuación y para obtener raíces siempre hay que apelar los puntos de intersección de la gráfica. De la parábola y el eje X, dado que las abscisas de esos puntos corresponderían a las raíces de la ecuación cuadrática. ¿Cuál de las siguientes preguntas promueve la generación de conflicto cognitivo? En este estudiante, ya. Dibujamos acá, maestro, no te olvides, dibujamos la flechita, los saberes previos. Acá viene la generación del conflicto cognitivo. ¿Mediante qué? Mediante andamiaje, mediante contraejemplos, contraejemplos. Muy bien, entonces debemos identificar primero este saber previo, esta creencia. A ver, ¿dónde lo encontramos eso? Hay varias formas, una de ellas consiste en representar gráficamente, ya, y para obtener las raíces. A ver, me dice para obtener las raíces. ¿Qué debo hacer para obtener la raíz según el estudiante? Siempre hay que apelar a los puntos de intersección, ¿ya? Siempre. Aquí viene la justificación del estudiante, aquí viene su creencia, de siempre, ¿ya? Siempre, en absoluto está hablando, siempre. ¿Qué pasa siempre? Los puntos de intersección eh, en el eje X son las abscisas, ya que las abscisas corresponderían ya. A ver, entonces, ¿qué me dice acá? Siempre hay que apelar a los puntos de intersección de la gráfica de la parábola y el eje X, ¿ya? Dado que las abscisas de esos puntos corresponderían a la raíz de la ecuación cuadrática. Entonces, acá lo que el estudiante está indicando es que siempre la parábola va a intersectar al eje X. Y esas serían las abscisas, ¿no? A ver, vamos a ver. Debemos entonces buscar una gráfica en la que la parábola no choque, porque lo que el estudiante está diciendo es que sí intersecta al eje X, pero no siempre es así. Que el estudiante grafique una función en la que no haya intersección, en la que no haya
intersección con el eje X. Eso debemos buscar. Porque el estudiante dice que siempre hay intersección. Siempre, siempre, dice el estudiante. Siempre hay intersección. ¿Ah? Siempre hay intersección. Pero busquemos una función donde no haya. Vamos a ver. La C. ¿Cómo explicarías la obtención de las raíces de la ecuación cuadrática? A ver, acá sería x más 1 por x más 3. A ver, sí, no, x menos 1 por x menos 3. Igual, menos 1 y menos 3. Acá la gráfica, pues, a ver, acá la gráfica más o menos sería, ahí tienes los ejes. Sería hacia arriba, ¿no? A ver, la gráfica. Más o menos por acá, la parábola. Pero acá no puede ser porque sí está interceptando el eje X, ¿verdad? Sí está. Ya sí está. Busquemos una en la que no está, dijimos donde no haya. Ya, hay que resaltar esto, donde no haya, donde no haya, donde no haya, queremos. Bien, a ver. Acá, bueno, diferencia de cuadrados, decimos acá, eh, x2 y 4, menos 2, ajá, sería x2 y menos 4 en x, ya, bueno, igual acá, la gráfica más o menos sería así, ¿no? X, y menos 2 y 4, por ahí. A ver, la A, ¿qué me dice la A? La A me dice, ajá, menos 2, bueno, menos 2, solamente x cuadrado más 2, perdón, x cuadrado más 2. Ya hacemos la grafiquita por acá más o menos. Ya, más o menos. Busquemos una intersección. A ver, donde no chocan el eje Y. 0 en X. A ver, si tabulamos acá sería, a ver, 0, 2, 0, 2. 0 en X, 2 en Y. Ah, entonces por acá, mírenme. Por acá está el vértice. El vértice, entonces sería ahí. Ahí está interesante, miren. Esta es la gráfica de la función x cuadrado más 2. Claro, claro. Acá sí, 0,2 el vértice. ¿Listo? Ya está. 0,2. No choca, miren, ve. No choca el eje Y. Ah, entonces eso es lo que buscaba, maestro. Eso. En efecto, entonces acá la alternativa sería la A, ¿no? La correcta sería la A. Bien, maestro. Entonces, date cuenta de cómo es que lo estamos trabajando cada problema, cada casuística. Se está explicando de manera, digamos, sencilla para que lo puedan entender los demás colegas también. Cualquier cosita que no lo estén entendiendo lo dejan en la caja de comentarios. Repito nuevamente. ¿Ya? Continuamos. Ya, continuamos. Pregunta número 10. ¿Qué me dice la pregunta 10? A ver. Un docente presentó a sus estudiantes el siguiente problema. ¿Cuál es el conjunto solución de la ecuación x más 3 cuadrado igual a 144, sabiendo que x pertenece a los racionales? Un estudiante respondió que si se extrae la raíz cuadrada en ambos miembros, obtiene la ecuación x más 3 igual a 12, por lo tanto 3 resta y conjunto de solución es 9, indica el estudiante. Ya. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para generar conflicto cognitivo? Aquí ya me están hablando de pertinencia, o sea, lo adecuado, ¿no? Lo adecuado. A ver. Igual, la creencia. La creencia es que si se extrae la raíz cuadrada de ambos miembros, eso. Si se extrae la raíz cuadrada de ambos miembros, entonces simplemente queda una ecuación lineal. ¿Ya? Nada más. Me dice que al sacar la raíz cuadrada, solamente se obtiene un valor. Es lo que me dice el estudiante, un valor. Y sabemos que no. ¿Ya? Y más cuando está elevado al cuadrado. A ver, bien. Vamos a representarlo así mejor. Por acá. X más 3 al cuadrado. ¿Ya? Ya, entonces, a ver, el estudiante, a ver, aquí lo tenemos mejor. Esta cantidad, si yo tengo una cantidad a cuadrado, lo que me está diciendo el estudiante es que esto yo le saco su raíz cuadrada, entonces lo que me va a quedar solamente es un valor. Pero sabemos que no, porque como el exponente es par, tiene dos posibilidades, positivo o negativo, miren, hay dos valores ya. Entonces, eso deben buscar. Aquella alternativa en la que al estudiante lo ponga a comparar
y que piense no solo en un valor, sino en dos valores. A ver, decimos, analizamos uno por uno. Si comparas una ecuación lineal y una ecuación cuadrática, va a comparar qué características tienen en común, cuál es el grado de la ecuación, qué se entiende por ecuación lineal y por ecuación cuadrática. Son preguntas, es una retroalimentación, digamos, elemental, descriptiva, ¿no? No hay acá conflicto cognitivo, ¿ya? No hay acá. Maestros, entonces no puede ser esta alternativa, ¿ya? No puede ser. Si revisas tu procedimiento, ¿cómo obtuviste la ecuación x más 3 igual a 12? Dirá, pues sacando la raíz cuadrada. ¿Podrías explicar cómo obtuviste 9? Dirá, pues restando, ¿no? ¿Será correcto el resultado? Miren, estas preguntas, colegas, son preguntas de retroalimentación, pero una retroalimentación básica, elemental, ¿ya? No queremos eso, porque no llega al conflicto cognitivo, no llega a que el estudiante se dé cuenta de que hay dos valores. A ver, la A. ¿Qué me dice la A? Si reemplazas en la ecuación la variable x por menos 15, ya, menos 15. Y hay un número negativo, miren, negativo. El estudiante solamente afirmó acá un número positivo, ¿ve? Ya. ¿Se verifica la igualdad? 15 menos 15 también será parte del conjunto solución. 9 será el único. Esta pregunta es la clave. 9 será el único valor que cumple. Ajá, esta pregunta invita a que el estudiante explore más posibilidades. Entonces, mientras más casos, el estudiante va a tener que comparar más, va a tener que hacer más trabajo en los esquemas mentales que ya posee. Esas son las preguntas, habíamos visto en la teoría, maestro, que tenemos que buscar. Preguntas en las que el estudiante lo lleve, lo rete, a desafiar lo que ya cree. Entonces, esta es. Miren, las otras preguntas son simples, no podría ser esto. Entonces, la alternativa correcta, estimado maestro y maestra, acá sería alternativa A. Muy bien, muy bien. Continuamos, continuamos. A ver, pregunta 11. ¿Qué me dice la pregunta 11? Me dice lo siguiente. Un docente propuso un problema a sus estudiantes. Un docente propuso un problema a sus estudiantes. Luego de que ellos lograron resolverlo, el docente tiene como propósito promover la reflexión sobre su proceso de resolución. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para el logro de su propósito? A ver, A. Solicitar que reconozcan las habilidades que emplearon al resolver problemas y los obstáculos que enfrentaron y que analicen cómo lograron superarlos. Presentar el proceso de solución y la respuesta correcta en la pizarra. Preguntar de qué trataba el problema, qué datos se evidenciaron en el problema, cuál era la pregunta del problema, ¿ha resuelto un problema similar anteriormente? A ver, acá el docente propuso un problema a sus estudiantes. Luego de que ellos lograron, ya lo resolvieron, miren, lograron resolverlo. El docente tiene como propósito promover la reflexión. Si nosotros trabajamos el método de Poila, la última fase es de reflexión sobre su resultado. ¿Mm? Entonces, las preguntas deben, o la orientación del maestro debe ser en que retroceda en cómo hizo su trabajo, cómo hizo los procedimientos, qué dificultades tuvo. Relacionemos con preguntas de metacognición, ¿ya? Sobre el proceso. Un docente propuso un problema, ya a ver. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente? El propósito del docente es que mmm, reflexione sobre esto es lo importante, sobre su proceso de resolución. ¿Cómo reflexionan? A ver, presentar el proceso de solución y la respuesta correcta. Maestro, ya le hemos visto, esto es a bandera roja. No puede ser esto negativo, falso, jamás tú tienes que intervenir de manera directa. Preguntar, ¿de qué trataba el problema? ¿Qué datos se evidenciaron? ¿Cuál era la pregunta? ¿Ha resuelto un problema? Pero no son preguntas que te hablen sobre el proceso de resolución. No hablan, no hablan, no hablan.
del proceso de resolución. Entonces no puede ser esto lo correcto. A ver, solicitar que reconozcan las habilidades, ¿ya? Y los obstáculos que enfrentaron. Muy bien. Y analicen cómo es. Que vean cómo es que lograron superar esas dificultades en su procedimiento que obtuvieron. Muy bien. Ahí está. Como podemos observar, maestro, la alternativa sería la A. La A. A ver. Continuamos. Continuamos, maestro. La pregunta 12. A ver, ¿qué me dice la pregunta 12? ¿Dónde está? A ver. Ya, me dice. Con el propósito de que sus estudiantes afiancen su comprensión sobre aleatoriedad, un docente les pide que propongan situaciones aleatorias. Ya, uno de los estudiantes propone el lanzamiento de un dado. Otro estudiante comenta el lanzamiento de una moneda también. Y después el docente pregunta, ¿cuándo un experimento es aleatorio? Un tercer estudiante responde, un experimento es aleatorio cuando no se puede predecir el resultado y cuando todos los sucesos tienen la misma probabilidad de salir. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para favorecer la generación de conflicto cognitivo? Maestro, hablamos de conflicto cognitivo acá, mírenme. Me hablan de conflicto cognitivo, generación del conflicto. La flechita, maestro. No te olvides de la flechita. A ver, acá lo hacemos. Listo. Listo. ¿Con qué? Con contraejemplos. Y acá, ¿quién está? Los saberes previos, la creencia del estudiante. Y acá viene el desequilibrio. Bien, acá debemos estar nosotros, de acá para adelante. A ver, ¿qué me dice? ¿De cuál estudiante analizo? ¿Del primero no? ¿Del segundo tampoco? El tercero es el que responde. A ver, ¿qué dice? Un experimento es aleatorio cuando no se puede predecir el resultado. Cuando no se puede predecir el resultado. Hasta aquí estamos bien, ¿no? Porque esa es la aleatoriedad, ¿no? Que sea producto del azar, ¿no? Ya. Que no sea predecible. Y cuando todos los sucesos tienen la misma probabilidad. Cuando todos los sucesos tienen la misma probabilidad. No siempre, maestro. Ya no siempre. No siempre sabemos. Ya, no siempre. Muy bien. A ver, de nuevo. Un tercer estudiante responde, un experimento es aleatorio cuando no se puede predecir el resultado y cuando todos los sucesos tienen la misma probabilidad de salir. No siempre, no siempre. Ya, a ver, dirán, ¿por qué no? Bueno, acá vamos. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para favorecer la generación? Entonces, debemos nosotros, ¿en cuál atacar? A ver, ¿en cuál parte atacar? Esto es interesante. Bueno, acá sí es verdad. Bueno, no hay ningún problema. Entonces, acá no siempre debemos demostrar, o el ejemplo debe de llevar al estudiante a que reflexione de que no siempre tiene la misma probabilidad de salir, ¿ya? No todos los sucesos tienen la misma probabilidad, no siempre la plaza se cumple para todos los casos. A ver, si quieres una ruleta no trucada dividida en 8 secciones equitativas, pero acá también me dice, pues, ya, con colores diferentes en cada sección. Todos los colores tienen la misma probabilidad de salir. Es un experimento aleatorio. Entonces, ¿cuándo no lo sería? ¿Por qué? Ya, bueno. B. Si tienes una caja con 3 bolas rojas y 6 bolas azules, extrae sin mirar una bola roja o una bola azul, ¿tendrá la misma probabilidad de salir? ¿Se podrá predecir el color de la bola? Entonces, ¿este experimento será aleatorio? A ver. ¿Estás seguro de qué es la definición de experimento aleatorio? ¿No será que estás restringiendo la definición? Uy, acá ya no, pues. Ya el docente está interviniendo, no puede ser. La A o la B. Si quieres una ruleta no trucada, dividida en 8 secciones equitativas, con colores diferentes. La idea es que no sea predecible, ¿ya? No sea predecible. Si tienes una caja con 3 bolas rojas y azules, extrae sin mirar. Ya, esto. Sí, mira, acá no es predecible. No es predecible. Esto sí es al azar. La extracción sí es al azar. Sin mirar es al azar. Entonces, acá, miren, acá, y estamos contradiciendo arriba.
Una bola roja, una bola azul tendrá la misma probabilidad de salir. Se podrá predecir el color de cada bola. Eso, se podrá predecir. Si yo no lo veo, ¿cómo voy a predecir? Entonces, ¿será aleatorio? Bien, interesantes preguntas. Bueno, acá no puede ser porque la ruleta, si tú ya lo puedes ver, lo puedes observar, ¿no? Así tenga colores, ¿ya? Así tenga colores. No podría ser el conjunto de preguntas que conlleva a la generación de conflicto cognitivo sería la B, maestra. ¿Ya? Sería la B. Bien, continuamos. Pregunta 13. A ver, ¿qué me dice la pregunta 13? A ver, me dice. Analizamos, maestro. ¿Qué me dice? A ver. Un docente tiene como propósito que sus estudiantes comprendan las propiedades de la multiplicación de números decimales. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para generar conflicto cognitivo en los estudiantes en relación con dicho propósito? El docente tiene como propósito que los estudiantes comprendan las propiedades de multiplicación, ¿ya? De números decimales. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para generar conflicto cognitivo? Ujú, ya, ya, a ver, vamos a ver. Al plantear diversas multiplicaciones, al plantearle, plantear diversas multiplicaciones con números naturales para que los estudiantes las resuelvan individualmente. Luego plantear multiplicaciones con números decimales. Después mencionar, no, pues, tú no tienes que mencionar nada, maestro. No puede ser la A. La B. Preguntar, conociendo los factores de una multiplicación con números decimales, ¿puedo predecir si el producto saldrá mayor o menor? ¿El producto de dos números decimales siempre será mayor que sus factores? ¿En qué casos se cumple y en qué casos no? Esta pregunta me llama la atención, maestro. Entonces, debe llamar de la atención a usted también este tipo de preguntas. ¿En qué casos abre la posibilidad de que el estudiante explore más? Entregar una ficha de trabajo con multiplicación de números expresados hasta los décimos. No, pues acá tú también estás ya dándole directo ya. No puede ser. Mostrar ejercicios resueltos, peor. Entonces, exacto. Esa es la pregunta clave, maestro. ¿En qué caso se cumple? Para que el estudiante explore, pues vaya más allá. Ya, muy bien, muy bien. Ahí está. Seguimos, maestrito, seguimos. Pregunta número 14. ¿Qué me dice esta pregunta 14? A ver. Un docente propone a sus estudiantes que determinen el conjunto solución de la siguiente inecuación. X cuadrado mayor que 9. Uno de los estudiantes presentó la siguiente resolución. X cuadrado mayor que 9. X mayor que raíz de 9. X mayor que 3. El conjunto de solución está conformado por todos los números reales mayores que 3. Luego, el docente se acerca a este estudiante, ya, se acerca a este estudiante. Luego, el docente se acerca a este estudiante, a ver qué pasó. Luego, el docente se acerca a este estudiante y le genera el siguiente diálogo. ¿Qué valores puede tomar X de tal manera que la inecuación X cuadrado más 9 sea verdadera? ¿Qué valores? Estudiante, hay muchos valores, dice el estudiante. Ajá, a ver, ¿qué me dice? ¿Qué valores puede tomar? Hay muchos, le dice. Eh, por ejemplo, 4 o 5, porque al elevarlos al cuadrado se obtiene 16 o 25. Pero me está dando solamente números positivos. Miren, ve muy bien. Positivos. Docente, los números opuestos a estos números. Ajá, ahora el docente interesante, ¿no? Miren, miren, no le dijo de frente. Eso debemos hacer nosotros, maestro. No decirle de frente, sino contraejemplos. Y él ya utilizó números negativos, entonces ya fue de la creencia del estudiante, ya fue más allá de la creencia del estudiante. Porque ya le dio otro contexto que ya son negativos, los opuestos, pues. El estudiante dice, no, no.
Porque los números que se toman deben ser mayores que 3, porque así dice su respuesta. Docente, y si reemplazas 4, muy bien, le está pidiendo que compruebe. ¿Ah? Y luego menos 5. ¿Qué resultado obtendrías? Obviamente es el mismo, ¿no? Estudiante, 16 y 25. Ya, interesante. Entonces, menos 4 y menos 5 son valores que hacen verdadera la inecuación. ¿Habrá otros valores? Le invita a explorar. Eso es lo correcto, maestro. El docente hizo bien acá. ¿Por qué la acción docente favorece la generación de conflicto cognitivo? Fue más allá de la creencia del estudiante. ¿Porque aborda un conocimiento complejo de las ecuaciones cuadráticas? No. Vimos que, vimos que va más allá. Vimos que va más allá. Claro, porque el puro positivos. El docente ya le planteó el negativo. Está yendo en contra de la creencia. Está generando aquí el desequilibrio. Además, hizo que lo comprueben, y al final, pues el estudiante se dio cuenta que sí es lo mismo, sí es igual. Entonces, ya lo desequilibró el estudiante. Muy bien. Porque permite que ponga en duda su conocimiento sobre inecuaciones cuadráticas. Porque permite que ponga en duda su conocimiento sobre inecuaciones cuadráticas en los números reales, específicamente al determinar el conjunto de solución. A ver la B. Porque favorece que amplíen sus conocimientos sobre un procedimiento que no sabe ya y que busca que se aprenda. Respecto de las inecuaciones. ¿Mm? Porque permite que ponga en duda su conocimiento sobre inecuaciones cuadráticas en los números reales. A ver, porque favorece que amplíe, me dice acá, porque favorece que amplíe su conocimiento sobre un procedimiento que no sabe y que se busca que aprenda. No, acá correcto, maestro, sería ponga en duda su conocimiento sobre inecuaciones. Exacto, pues, exacto. Y específicamente al terminar el conjunto solución. Muy bien. Bien, maestro. Entonces, acá ya terminamos con esta resolución de casuísticas, estimado maestro. Ya con esta resolución de casuísticas. Ya. A ver, indicarle lo siguiente. Ya vienen en estos días otros videitos sobre, recuerden que faltaba demanda cognitiva, retroalimentación o evaluación formativa. ¿Ya? Entonces, maestro, pues la recomendación es deje su like, suscríbase al canal, compártalo con sus coleguitas que se están preparando también para el ascenso, porque vamos acá a ir con mayor, digamos, mayor profundidad, con mayor intensabilidad, ya con mayor ahínco vamos a ir preparando el material y compartiéndolo de manera gratuita para ustedes, maestros. Y lo que tienen que resaltar que es gratuito, no van a pagar ni un solo sol y se están capacitando, amigo, con todos los temas que hay en el temario. Dirán, es que falta mucho, me falta muchos temas. Sí, pues, pero en eso vamos también con el compromiso de que vamos a seguir subiendo más contenido. Ya, metro, deje su like, suscríbase y cualquier cosita, repito, que no haya entendido o un problema no le quedó claro o una casuística no quedó clara, deje su comentario en la caja, en la parte inferior. Nos estamos viendo.